Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy, como todas las mañanas, iniciando un programa más, Caminando con Jesús. El fin de la ley es Cristo. Hoy lo vamos a estudiar. Salvación por fe y por gracia. La iglesia sirve para llevarnos a Cristo Jesús. Jesús murió para salvarnos del pecado. Los pecados son apuntados por la ley. Sin ley no hay pecado. La ley nos muestra el pecado y nos condena. El Evangelio de Cristo Jesús nos muestra el perdón y la salvación. Somos salvos por el Evangelio de Cristo Jesús. Podemos vivir en armonía con la ley. Sin Cristo Jesús, la iglesia no tiene valor. Si no hay pecado, Cristo Jesús no necesitó morir. Sin ley no hay pecado. La gracia es rechazada cada vez que ignoramos la ley de Dios. El nuevo pacto no anula la ley de Dios. La ley de Dios la coloca en el corazón, en nuestra mente. Hoy vamos a tener un estudio. El fin de la ley es Cristo Jesús. Cuando nosotros estudiamos a Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La gracia anula a la ley de Dios, o el fin de la ley es Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar para que la palabra de Dios nos lleve al concepto de la verdad. Cuando decimos aquí que el fin de la ley es Cristo Jesús, es cuando nosotros andamos en la obediencia de la palabra de Dios. Cuando yo ando en la armonía, en la obediencia, en la disciplina, ando en la gracia de Cristo Jesús. Y la ley no me señala, porque ando en la armonía. Y por eso es el fin de la ley es Cristo, porque yo ando en la obediencia de su palabra. Y por eso es que estudiando la Santa Palabra uno lleva el concepto de la verdad. Y vamos a estudiar en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 14. Vamos a estudiar Colosenses para que tengamos un estudio en la cual nos lleva a la reflexión y nos lleva a la reflexión de sacar conclusiones si el fin de la ley es Cristo o la gracia anula a la ley de Dios. Cuando estudiamos en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 14, él me dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz. Cuando yo leo este versículo, lo estudio, lo analizo y compruebo de que la ley de Dios no quedó clavada en la cruz. Porque aquí me está hablando del acta de los decretos. Y el acta de los decretos son las 600 leyes ceremoniales. Eso sí quedó clavada en la cruz. Esas 600 leyes eran para el pueblo de Israel. Esas leyes sí quedaron clavadas en la cruz. Porque esas 600 leyes eran las leyes ceremoniales. Todo eso sí quedó abolido y quedó clavado en la cruz. Esos son el acta de los decretos. Que muchos confunden este versículo como que si la ley de Dios
quedó clavada en la cruz. Y aquí en ningún momento se habla de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquí se está hablando del acta de los decretos. Todas esas leyes ceremoniales, como los sacrificios de cordero, porque moría el último cordero que era Cristo Jesús, todas esas leyes sí quedaron clavadas en la cruz. Todas, totalmente todas, que fueron más de 600 leyes ceremoniales. Ahora, cuando nosotros estudiamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 18, Gálatas capítulo 5, versículo 18, me dice lo siguiente: pero si sois guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Aquí me está diciendo, cuando yo estoy bajo el Espíritu, cuando yo soy guiado bajo el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pues cuando yo estoy bajo el Espíritu, eso da a entender, yo lo entiendo, que es cuando yo ando en la armonía, ando en la obediencia, y a mí ya la ley no me va a señalar porque estoy bajo el Espíritu y no estoy bajo la ley. Es lo mismo cuando Romanos 10:4, ¿el fin de la ley es Cristo? Claro que sí, el fin de la ley es Cristo cuando yo ando en la obediencia, ando en la armonía. Entonces a mí ya la ley no me señala, porque ando en la armonía en Cristo Jesús, porque ando en la obediencia de su palabra. ¿Ven? Y es igualito que en Colosenses 2:14. El acta de los decretos sí quedó clavada en la cruz, porque moría el último cordero, que era Cristo Jesús, que murió en la cruz. Ya no había más sacrificio de cordero. Eso sí quedó clavada en la cruz. Por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y estudiarla y verla en el concepto de que ella nos lleva a la verdad. Cuando estudiamos en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí me lo está diciendo. ¿Quién me lleva a mí a Cristo? La ley de Dios. Ella me lleva a Cristo Jesús. Cuando yo ando en la obediencia, ando en la gracia de Jesús. Entonces, ¿el fin de la ley es Cristo Jesús? Sí, el fin de la ley es Cristo Jesús. Pero cuando yo ando en la obediencia, y eso me lo dice aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque yo soy salvo por gracia, por fe y por la obediencia, cuando yo ando en la disciplina de Cristo Jesús. Eso es lo que nos lleva a nosotros a comprobar si la gracia anula a la ley de Dios o si el fin de la ley es Cristo Jesús. Porque uno tiene que escudriñar la palabra de Dios, porque muchos malinterpretan y hacen entender que no, que el fin de la ley es Cristo Jesús. Es verdad, el fin de la ley es Cristo Jesús, pero cuando yo ando en la armonía, ando en la disciplina y ando en la obediencia de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, porque a mí ya la ley de Dios ya no me señala, porque ando en la obediencia. Y aquí, todos estos versículos de la Biblia me lo está indicando. Por eso es que tenemos que estudiar, analizar y ver la palabra de Dios para tomar un concepto de la verdad. Y la verdad tú la consigues en la Sagrada Escritura, porque no son palabras de hombre, es palabra de Dios que está escrita en la Sagrada Escritura. Ahora, cuando estudiamos Mateo en el capítulo 5, versículo 17, vamos a estudiar Mateo. ¿Qué me dice a mí Mateo? En el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Fíjate que esta es palabra de Dios, palabra de Cristo Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí todo se haya cumplido. Cuando todo se haya cumplido. Aquí Dios me lo está comprobando. Ni una tilde, ni una jota le quitará de la ley. Porque la ley de Dios es eterna. Ahora, fíjese usted por un momento. Si la ley de Dios quedó clavada en la cruz, ¿quién me señala a mí el pecado? Porque si la ley de Dios quedó clavada en la cruz, ¿quién me señala a mí el pecado? Quiere decir que ya no va a haber más pecado, porque ya no hay ley. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar, no distorsionar, no desviar la verdad. Porque cuando nosotros estudiamos a fondo la palabra de Dios y vemos, entonces cuando uno dice, bueno, sí, si la ley de Dios quedó clavada en la cruz, entonces quiere decir que ya no existe más pecado. Entonces, eso es lo que me da a entender aquí, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Ahora, cuando yo leo el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, cuando yo veo este versículo, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, muchos dicen que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, porque ya no existe pecado. Aquí Dios me está dando la respuesta en este versículo. Hasta que todo se haya cumplido. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los creyentes en Cristo, en el momento de su segunda venida, que estén vivos, los arrebatará. Y vendrá la limpieza, y vendrá la purificación, vendrá la tierra nueva. Esto me da a indicar a mí hasta que todo se haya cumplido. Cuando Cristo Jesús extermine totalmente el pecado, hasta que todo se haya cumplido. Cuando ya no existe el pecado en el mundo, pero eso va a ser en la tierra nueva, en la tierra prometida que Cristo Jesús nos prometió, la nueva Jerusalén, donde vivamos como hermanos sin pecado, como desde el inicio cuando Él hizo los cielos y la tierra, una tierra santa y purificada, cuando ya no exista más el pecado. Y eso es lo que me da a entender aquí, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí está la respuesta que Dios nos está dando a nosotros. Por eso la ley de Dios no quedó clavada en la cruz, porque es la que me señala a mí el pecado. Porque si la ley de Dios quedó clavada en la cruz, eso quiere decir que ya no existe el pecado. No, mi hermano, eso está hasta que Cristo venga, hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez y venga a buscar a su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los creyentes en Cristo que estén vivos en el momento los arrebatará y vendrá la tierra nueva, la purificación, la limpieza total de la tierra. Cielos nuevos, tierra nueva. Aquí me lo está diciendo Dios. Aquí me lo está diciendo Dios. Entonces, por eso tenemos que estudiar la palabra.
analizarla y verla. ¿El fin de la ley es Cristo? Sí, el fin de la ley es Cristo cuando yo ando en la obediencia de su palabra. Por eso que estudiarla y vemos y la analizamos. Entonces, hoy quise traer este estudio porque hay personas que distorsionan la palabra de Dios y no la analizan, no la estudian bíblicamente, analizar y verla. Porque nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para tener un concepto de armonía y de amor y de bendición. Ahora, cuando leemos a Salmo 119 y versículo 45, vamos a ver qué nos dice el libro de Salmo en el capítulo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 45, aquí me dice lo siguiente: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Aquí me está dando la respuesta a Dios. Andaré en libertad. Cuando yo ando en libertad es porque ando en la obediencia de su palabra. Ando en la obediencia. Y cuando yo ando en la obediencia, ando en el gozo verdadero de Cristo Jesús. Y por eso digo, el fin de la ley es Cristo cuando yo ando en ese gozo, ando en la obediencia de su palabra. Ese es el fin de la ley. En nuestro. Cuando yo ando obedeciendo a Cristo Jesús. Ando obedeciendo su mandato, su formación, su purificación. ¿Por qué? Porque cuando yo ando en la obediencia de su palabra, mi cuerpo, que es el templo de Dios, es purificado a través de su santa palabra, porque yo ando en la armonía y en el gozo de Cristo Jesús. Bueno, hoy quise traer este estudio para analizar y día a día llenarme de ese amor que Dios nos transmite a través de su santa palabra. Y bueno, hoy pues quiero desearle al pueblo de Dios que escudriñemos la palabra de Dios, que la escudriñemos y para que usted analice y vea que Cristo Jesús nos da mucho entendimiento de su amor, de su pureza a través de ella. La palabra de Dios nos enseña, nos lleva a la verdad, y la base fundamental de la iglesia de Dios es Cristo Jesús. Esa es la piedra fundamental, que es Cristo Jesús. Ahí está la iglesia de Dios. Ahí está compuesta la iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios está en la Sagrada Escritura y la vemos en el centro de la formación, que es la piedra fundamental, que es Cristo Jesús. Ahí está la iglesia. Cristo Jesús es el fundamento, es la base en la cual Él nos guía y nos orienta y nos da entendimiento de su formación espiritual, y Él nos ayuda día a día a fortalecernos en su palabra. Yo los invito a escudriñar la palabra de Dios para que nos llenemos de esa formación pura que es Cristo Jesús. Bueno, pueblo de Dios, que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y que Dios me los proteja siempre. Y bueno, aquí en el nombre de Dios Todopoderoso. Y bueno, gracias Padre amado por esta linda mañana, hermosa, alegre, fortalecida en Cristo. Y bueno, Señor, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de Dios.